se escucha, ¿verdad? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda jornada del segundo encuentro internacional del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. En este que Irene bien ha llamado la celebración, ¿no? Nuestra fiesta por los 10 años de su fundación. Y a partir de acá nos hemos reunido para hacer una serie de reflexiones y desafíos y el día de hoy no, me complace, es para mí un honor hacer la presentación de la primera conferencia magistral que tendremos a cargo de la doctora Elena Azaola Garrido con el título La desaparición de personas en la Ciudad de México. Pero antes me gustaría presentar muy brevemente a la doctora Elena Azaola. Eh, por supuesto, también agradeciendo a quienes nos acompañan aquí de manera presencial, pero también a quienes nos están siguiendo de manera virtual en las redes sociales, invitarlos a que vayan haciendo sus comentarios en el YouTube y en el Zoom, que más tarde recuperaremos para hacérselos llegar a la doctora. Bueno, siendo así, comenzamos entonces. Voy a leer una breve semblanza de la doctora. Ella es licenciada en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, con maestría en Antropología Social por la universidad misma y doctora en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Es profesora emérita del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social e investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Es integrante, ¿no? Ha sido más bien integrante de la Academia Mexicana de Criminología e integrante del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y también integrante ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ha impartido cursos en el Colegio de México y en las Universidades Autónomas de Barcelona y la Libre de Berlín, y también ha realizado estancias de investigación en la Universidad Nacional de Australia y en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha desarrollado numerosos estudios sobre la criminalidad y las violencias en México, así como la participación de las mujeres y los jóvenes en conductas delictivas. También ha realizado estudios sobre las políticas de seguridad, las instituciones penitenciarias y de policía. Participó además en la coordinación del Informe Nacional sobre las Violencias para la Secretaría de Salud y el PNUD. Ha recibido diversos premios y reconocimientos, entre ellos el otorgado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en el 2016 por sus aportes en las ciencias penales. Ha publicado más de 289 trabajos tanto en México como en otros 17 países. Y bueno, creo que si me permiten decirlos, todos estos trabajos, como bien nos lo compartía el día de ayer la doctora Saola, pues en su trayectoria de antropología del derecho informal, creo que han sido grandes referentes para los que nos iniciamos en estos temas. Pero también me gustaría, y aprovechando que tengo el micro, destacar que la doctora no solamente ha sido un referente en su rol como investigadora, sino también por su forma de compartir conocimiento en las aulas. Y aquí yo quiero hacer este reconocimiento porque los que hemos sido sus estudiantes creo que nos ha marcado la doctora y a veces poco se habla también de su labor docente y creo que esto tenemos que agradecérselo y gracias por ello, doctora. Sin más, adelante. Buenos días, muchas gracias, Jacqueline, por esta generosa, inmerecida presentación y me disculpo por la llegada tarde, pero vamos a la tarea. Bueno, decir que, eso faltaba, que es un gusto para mí estar con ustedes esta mañana. Felicito al foro por sus 10 años y sobre todo a quienes han llevado el mayor trabajo en la organización de este evento y del foro, como son Irene, Jacqueline, Erika, Alejandra y todos los demás que han colaborado. Bueno, como verán, este es el tema que voy a exponer, la desaparición de personas en la Ciudad de México. Pero antes de iniciar la presentación, solamente quiero hablar poquitito, no puedo extenderme en estos asuntos, de algunos conceptos que han sido para mí una guía básica para poder desarrollar tanto este estudio como otros y que bueno, como que
nos dan muchas ideas de, como que iluminan un poco el camino o le dan nombres a las cosas que luego vamos en terreno y observamos. Uno de esos conceptos, que no voy a hablar de él porque ustedes conocen bien, pero me parece muy importante, es el concepto de estado de excepción de Agamben. El otro es este concepto del dualismo ontológico y el biopoder, del cual habla, por cierto, un filósofo brasileño que no sé si nuestros colegas aquí conocen, que se llama Vladimir Zaflate, no sé si lo conocen. Bueno, él habla de que, por supuesto, el biopoder es el ejercicio del poder sobre la vida, que no se ejerce de la misma manera en el centro que en los márgenes del capitalismo. En los márgenes se muestran los dispositivos, estoy citando a Vladimir, bueno, citándolo de una conferencia, ¿no? En los márgenes se muestran los dispositivos que organizan la vida y la muerte, que como en el caso de la tortura o la desaparición, no afectan igual a todos los sectores de la población. Y esto es muy importante porque es justo de lo que podemos hallar en el estudio que realicé. Una parte de la población se halla siempre en los límites de la muerte, al olvido, y son cuerpos a desaparecer. Ello revela la existencia de un dualismo ontológico, puesto que hay dos tipos de sujetos. Unos son reconocidos como personas y si mueren hay duelo y hay una historia que contar, pero otros son tratados como cosas y si mueren solo son números, no hay duelo ni historia, solo se dice que desaparecieron tantos, son solo una cifra. Esto es justo lo que vamos a ver en el estudio. Y bueno, sí, unas palabritas muy breves, aunque dije que no, sobre este tema del estado de excepción de Agamben, que como sabemos, en su Homo Sas, no sé si es Sacer o Sacher o no sé cómo se pronuncia, dice que la declaración del estado de excepción, que es, como sabemos, una figura jurídica a la que pueden recurrir los estados cuando hay como una pérdida de control, y entonces como que se suspenden las normas y las leyes, pues digámoslo, en realidad, para que el Estado pueda reprimir sin preocuparse por esas normas, básicamente. Pero bueno, hoy en día lo que dice Agamben es que esta figura ha sido sustituida en forma progresiva por una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad como técnica habitual del gobierno. Y esto nos explica, ocurrió sobre todo o de manera muy clara en el Patriot Act después de la 11 de septiembre, ¿no? La palabra sacer significa sagrado, consagrado o sacro, pero también maldito, execrable, abominable o detestable. Vemos aquí la conexión con lo otro que señalé de la dualidad ontológica. De ahí que el protagonista del libro de Agamben sea la nuda vida, esa nuda vida que, como sabemos, ha sido muy claramente descrita en los campos de concentración, ¿no? Como estas personas que sobrevivían aparentemente, pero en realidad todo lo que significa la vida, la dignidad de la persona, la posibilidad de decidir, todo eso había sido anulado, ¿no? Es decir, la vida que se puede, esta nuda vida, es esa que se puede quitar y sacrificar, de acuerdo con la oscura figura del derecho romano arcaico, existiendo la posibilidad de darle muerte sin sanción. Todo esto es lo que vemos
cotidianamente de manera desafortunada en nuestro país, la muerte sin sanción. Y como consecuencia, para Agamben, el estado de excepción es un espacio anómico en que está en juego una fuerza de ley sin ley. Es esencialmente un espacio vacío en el que una acción humana sin relación con el derecho, subrayo, esto es lo que estamos viviendo hoy, tiene frente a sí una norma sin relación con la vida. Y hoy, cuando ha alcanzado su máximo despliegue a nivel global, como señalaba antes, después de la Patriot Act del 11 de septiembre, el aspecto normativo del derecho puede ser impunemente cancelado y contrariado por una violencia gubernamental que, ignorando en el exterior el derecho internacional y produciendo en el interior un estado de excepción permanente, pretende, no obstante, seguir aplicando todavía el derecho. Otro ejemplo de este estado de excepción sería, por ejemplo, durante el nazismo, que como sabemos, pues se expidieron leyes al tamaño y a la voluntad del dictador para justificar aquellos actos, ¿no? Y ellos decían, bueno, estamos actuando bajo la norma. Y ahora ocurre algo muy similar. El tercer concepto que quiero referir para introducir el tema de la desaparición de personas es este del cual nos ha hablado la antropóloga Dina Das, que habla de los sujetos del dolor como agentes de dignidad. Esto es algo muy vivo y muy presente justo en los colectivos de personas desaparecidas, ¿no? Ella lo que se pregunta es si el dolor es comunicable y si podría constituirse una comunidad moral para aliviar el sufrimiento de los sujetos que han sido víctimas de diferentes violencias, ya sea por parte del Estado o del capital. Y responde, la brillante enunciación de que mi dolor puede localizarse en otro cuerpo y que el dolor del otro puede experimentarse en mi cuerpo, muestra que no hay propiedad individual con respecto al dolor. Nos muestra la forma en la cual relacionarlos con el dolor de otros puede convertirse en testimonio de una vida moral, como ya lo señaló Durkheim mucho tiempo atrás. Y Vina analiza varios casos para ejemplificar esto y eh, en fin, nos dice, por ejemplo, en los casos de la guerra de India y Pakistán, como ocurre en muchos otros casos, que la manera en que se muestra la dominación es mucho tomando los cuerpos de las mujeres de los enemigos. Y entonces dice, no hubo tribunales, como en ese caso y en otros muchos, donde se juzgara la culpa, ni hubo ningún caso judicial en el que se hubiera creado un espacio para la dramatización que permitiera reconocer el sufrimiento que se le impuso a las mujeres, un sufrimiento en el cual toda la sociedad fue cómplice. Y de ahí, hablándonos de este caso, de nuevo recupera a Durkheim, en que señala que las formas elementales de la vida religiosa hace referencia a un ritual público de duelo en el que se escuchan los lamentos de quienes sufren y en el que se provee un espacio para expresar la ira frente a la pérdida de la comunidad moral. Constituir el primer, lo que puede constituir un primer paso para limpiar al cuerpo social de la gran maldad social cómplice. Y Vina afirma, he defendido que con el propósito de crear una comunidad moral compartiendo el dolor, como lo contempló Durkheim, el dolor individual debe experimentarse en forma colectiva.
Y la autora concluye: para la antropología social y la sociología, dar sentido al sufrimiento sigue siendo una tarea de primer orden. Al final, solo podemos decir que aunque siempre conservamos la propiedad de nuestro dolor, hay una manera, no obstante, en que yo puedo prestar mi cuerpo para registrar el dolor del otro. Es decir, el texto antropológico puede servir como un cuerpo de escritura que permita que el dolor del otro se inscriba en él. Estas son algunas de las reflexiones que surgen al escuchar este tema. Y bueno, como hemos sabido en estos 2, 3 días, ha habido toda una conmoción en el país por el asesinato de este sacerdote Tzotzil en Chiapas, que también nos trae a la mesa la reflexión de este acoso que están sufriendo todas las comunidades indígenas en el país, desde la Tarahumara hasta los Tzotziles en Chiapas, pero pasando también por los Guarari y cualquiera otro, ¿no? Es un acoso que algunos historiadores y antropólogos especializados en estos temas nos están haciendo, nos están llamando la atención para decir, es que desde el porfiriato no se experimentaba un acoso de esta dimensión a las comunidades indígenas en el país. Algo que tenemos que tener muy presente, que debemos analizar, que debemos documentar, que debemos sentir ese dolor como nos lo propone la antropología del dolor, hacernos voceros de este dolor de estas comunidades que están siendo desplazadas, que ya de por sí vivían en el rincón, en las montañas, pero ahora más los están corriendo de esas montañas para ir más arriba, y yo creo que hasta el cielo además, por quitarles sus recursos naturales, para expropiar sus tierras, sus bosques, la la minería, para explotar esos bienes. Es que esos grupos indígenas están siendo acosados por grupos de delincuencia que quieren apropiarse de eso, pero ante un Estado incapaz de defenderlos, si no es que en muchos casos cómplice de los mismos grupos delictivos. Y esas comunidades están allí indefensas, gritándonos, y nosotros aquí en silencio, aceptando que todo eso ocurra cotidianamente. Bueno, paso ahora sí al tema de la exposición de esta mañana, porque tiene mucho en común con lo que estaba diciendo antes. También los y las desaparecidas son estas voces que gritan y han gritado por años en nuestro país, y no queremos escucharlas y no queremos hacernos cargo y sentir su dolor tampoco, ¿no? Entonces vamos a hablar de esta problemática en la Ciudad de México, porque se ha quizás hablado un poquito más de estas desapariciones, sobre todo en las zonas en donde se ha desplegado más la guerra contra el crimen organizado, mientras que parecía que la Ciudad de México estaba exenta de estos problemas. Nada más lejos de la realidad. Y esto es lo más importante de comenzar, para ponernos, como siempre hacemos los antropólogos, siempre lo que hacemos es ponernos en los zapatos, en los pies de ese otro. Y aquí tenemos que ponernos en los pies, en los zapatos de esas familias que han perdido a sus seres queridos, y por un momento tratar de sentir ese dolor que no tiene fin porque no hay un duelo, no se conoce dónde quedó ese cuerpo, no hay manera de honrar su muerte porque ni siquiera saben si murió.
Entonces aquí hay además una serie de principios de lo que es la naturaleza y la cultura humana. Hay que recordar este maravilloso e increíble texto que invito a todos a leer, que es el texto de Edgar Morin, El hombre y la muerte. Es un texto lleno de sabiduría que recorre todas las culturas habidas y por haber para hablarnos de esos rituales de la muerte. Y como no tengo tiempo y no sabría resumirlo tampoco, solo para destacar una idea central. Él dice, desde el Musterciense, que quién sabe cuándo fue eso, pero hace miles y miles y miles de años, desde que existen los hombres, hubo un momento que se empezó a honrar los muertos y señalar el lugar donde había quedado su cuerpo. Eso es parte ya de la cultura, de la naturaleza humana. Pero los horrores que ocurren hoy en día eh, ya nos hacen violar ese principio de la civilización humana, ese principio que implica ser un ser humano y nos hacen aceptar que se desconoce de dónde quedó, que no podemos enterrar y honrar su muerte. Y aquí, sobre todo para quienes nos visitan de otros países, hay que decir que se han descubierto en los últimos años más de 8,000 fosas clandestinas donde han sido no sepultados, arrojados, quemados, destazados cuerpos humanos, fosas clandestinas donde seguramente están muchísimos de esos desaparecidos. Ahorita diré cuál es la dimensión del problema, pero bueno, sobre todo era llamar la atención de la esencia de este fenómeno. La esencia es esa, es seres humanos arrancados por un momento, insisto, pongámonos en los pies de que desaparece tu hija, tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu hermana, no sabes nada de ella. La vida ya termina ahí. La vida de esas personas que permanecen buscando ya es como una especie de nuda vida. Sobreviven, pero sobreviven siempre con la pregunta, con la angustia, con la necesidad de saber en dónde quedó su ser querido. Esto para decir muy brevemente que el trabajo está enmarcado en las leyes que se crearon en el país a raíz de que comenzó a ser un fenómeno masivo, creciente, sin parar, que no se detiene y que sigue sin detenerse, a pesar de estas leyes, a pesar de estas instituciones. Pero hay que hablar ya de que esta ley apenas se creó en 2017, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, todo este nombre de la ley tan pomposo, y el Sistema Nacional de Búsqueda, tururú, y la creación de las instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda y 32 comisiones locales en cada entidad, porque en cada entidad existe el problema. Pero ha sido muy rápido el proceso de la vida y muerte de estas instituciones. Apenas se crearon en 2000 o comenzaron a crearse en 2017, en la Ciudad de México en 2019, pero resulta que cuando le informaron al señor presidente anterior que en su gobierno había habido el mayor número de desaparecidos comparados con los gobiernos anteriores, a los cuales él culpaba por este fenómeno, él empezó a atacar a estas instituciones que se habían creado, a detener el registro de personas desaparecidas que diariamente se alimentaba con los que se denuncian como personas él detuvo ese registro. Hoy ya no sabemos, bueno, nunca hemos sabido bien a bien, como iré explicando, cuántos desaparecidos hay,
Pero lo que quiero en este momento llamar la atención es que miren qué vida tan efímera. Apenas en 2018, cuando inició el gobierno de López Obrador, inició la aplicación de esa ley, iniciaron las instituciones y una serie de instrumentos. Se habló de crear un banco genético para poder hacer las cruces genéticos de quienes se encuentran sepultados, sea en instituciones de gobierno, sea en los terrenos allí abandonados. Todo esto fueron promesas y todo eso se atacó. Se creó un grupo numeroso de especialistas que se capacitaron en estos temas y el presidente los despidió a todos y colocó a una persona afín a, a sus ideas para parar el registro, una persona que no tenía idea y no la tiene de este tema, se despidió a todos los especialistas y, y se les echó a la calle, se paró el registro y eso es, o sea, un presidente que no quería saber la verdad y si él no la quiere saber, muy bien por él, pero no nos deja que los demás tampoco la sepamos. Detuvo todo, destruyó las instituciones. Bueno, en la Ciudad de México sigue actuando esta comisión, pero siempre con menos recursos, siempre callada. Uno no va a escuchar que esa comisión rinda cuentas, ni ninguna autoridad, ni de la ciudad, ni de otros estados, rinde cuenta sobre los desaparecidos. ¿Cuáles son las preguntas que guiaron la investigación? ¿Por qué desaparecen? ¿Cuántos desaparecidos hay? En la Ciudad de México, ahora nomás hablaré, aunque leeré de tanto en tanto referencia al contexto nacional, el estudio es sobre la Ciudad de México. ¿En dónde están? ¿Quiénes son las personas desaparecidas? ¿Cuáles son los obstáculos que existen para poderlas encontrar? ¿Y qué es lo que podría ayudar a su localización? Oye, me callas cuando me necesite callar, ¿eh? Pero todavía voy comenzando. Pero bueno, ¿por qué desaparecen? Y aquí hay que decir, primero, desaparecidos siempre ha habido. Y siempre ha habido, ¿por qué? Porque el mayor número de desaparecidos, bueno, ya no sé si esto aplica para los últimos años, pero digamos, históricamente, siempre el mayor número de desaparecidos y el mayor número de personas que mueren por violencia son hechos que ocurren en la familia. Esto es un dato histórico en todas las culturas, salvo periodos de guerra, que esas son otras muertes y otros desaparecidos. Siempre los desaparecidos y los muertos ocurren en familia. De algunos de esos casos se entera uno, pero otros, muchos, los sepultan clandestinamente para decir que esa persona desapareció y allí es un primer razón por la que desaparecen. También desaparecen gentes porque una mujer huye de su hogar porque la maltratan, abusa de ella, no quiere que la localizan y desaparece, está en algún lado. También desaparece un hombre, otra vez por razones familiares, porque no quiere hacerse cargo de sus responsabilidades frente a la familia, ha decidido construir otra familia, huye, no quiere ser localizado. También siempre hay desaparecidos por accidentes y muertes. Alguien muere en la calle, no se le identifica, va a la fosa común y su familia no le encuentra, permanece desaparecido. También muchísimos casos de desaparición, muchísimos, sobre todo, obvio, de mujeres, son por trata de personas. Se las llevan y en fin, se las llevan para ser explotadas, puede que algún día las maten o las llevan a otro país, como sea. Por cierto que en Argentina leí algún trabajo en que hay tanta similitud de cómo, yo no podía creer, yo dije, bueno, aquí, ¿qué pasa? Las autoridades se comunican para saber cómo negar, esconder este fenómeno. No, las autoridades no se comunican sus secretos de cómo hacen para esconder este fenómeno.
lo que sucede, si uno lo reflexiona tantito, es que están actuando con el mismo instinto de autoridades. Si escondemos el problema, ya no existe. Si no hablamos del problema, ya no existe. Y eso ocurre allá o ha ocurrido igual que acá. Bueno, esto era antes de 2009 que empezara la llamada guerra contra el narcotráfico en toda su manifestación. Empezó en realidad en 2007, 2008, pero en 2009 a estas que son las causas cotidianas de desaparición, las que mencioné, se sumaron otras. Después de 2009, el hecho es que ¿por qué ha crecido ese número de desaparecidos? Ha crecido porque existen las causas de siempre, esas causas de que en la familia alguien sepulta, de que alguien desaparece, como ya dije, por accidente, porque se fugó de su casa, tarará, eso sigue existiendo, pero ahora se acumulan las de la guerra contra el narcotráfico y son desapariciones masivas. ¿Por qué? Porque los militares matan a alguien, ahí lo sepultan y ya, no se habla de eso. O también lo sepultan cuando hay grupos delictivos que se enfrentan, igual, hacen un hoyo y ahí va. Y las familias se quedan buscando a esas gentes, pero esta es una desaparición masiva. Puedo mencionar, por ejemplo, estuve en Monterrey, allá en la frontera norte, allá hubo en un momento, comenzaron desapariciones masivas de policías. ¿Y quiénes eran esos pobres policías que desaparecieron? Ahora lo vemos como muy obvio, o yo lo veo de la manera más obvia. Puros chicos de 20 y tantos años que recién habían ingresado a la policía y si no se sumaban a colaborar con el crimen en esa ciudad, ya está, los mata. Y los mata el jefe de la policía de ahí, que sí se comprometió con el grupo de delincuencia organizada. Ese es un ejemplo, nada más un ejemplo, pero hay tantos que no alcanzaríamos a mencionarlos todos. El otro fue en la frontera, ya en Reynosa, cuando en 2011 mataron a una cantidad de gentes. El libro de Marcela Turati habla de una manera crudísima que a mí no me gusta, que a mí no me gusta que nos hablen de manera tan cruda con qué pasó con destazados y demás, pero además de que habla de esos que mataron de esa manera tan cruel porque era un cartel que se enfrentaba a otro y pensaba que la gente que estaba viajando a ese lugar era porque se quería sumar al otro grupo, los mataron, los mataron, los mataron. Pero de lo que nos habla Turati no es solo de esos y cómo los mataron, nos habla de cómo reaccionaron las autoridades. Y cuando ella entrevista y les dice, oiga, aquí en esta ciudad mataron a tantos, miles, ya no sé cuántos, o cientos de personas que mataron. Y usted era alcalde en ese momento. Ah, sí, pero a mí eso no me correspondía porque eso era asunto de la autoridad federal, porque era crimen organizado. Y van y entrevistan al de crimen organizado. Oiga, y usted no supo cómo es que... No, eso a mí no me correspondía, le correspondía a las autoridades locales. Así, así, para poner ejemplos de estas desapariciones que han ocurrido a partir de 2009. Ahora, ¿por qué desaparecen? Ya dije algunos ejemplos eh, de los que siempre han desaparecido, de los que comenzaron a desaparecer en la guerra, pero ahora se suma un tercer grupo. No estoy mencionando todas las causas, solo estoy poniendo unos ejemplos. Ahora la novedad es, en muchas ciudades, que no desaparecen como antes por trata, sino desaparecen usando las herramientas de la tecnología. Los jóvenes y las jovencitas que son contactadas a través de juegos, a través de sitios electrónicos, a través de sus dispositivos, de redes, de Facebook, está pasando sobre todo en las ciudades, pero además no son en las ciudades, en todas las colonias
o de las clases medias y altas, no, siempre los márgenes, aquellos jovencitos y jovencitas que apenas saben meterse a las redes, pero sus papás no entienden un carajo de lo que es eso y no tienen idea cómo es que se están llevando a sus hijos para reclutarlos para el crimen organizado o a las chicas para igual, para actividades delictivas o para explotarlas. Pero ahora la novedad es que las enganchan de esta manera, las desaparecen y luego vuelven a aparecer con la vida destrozada, porque ya las drogaron, ya abusaron sexualmente de ellas. Y esto es algo que está ocurriendo, sí, en la Ciudad de México. Vemos entonces cómo los fenómenos son distintos según el entorno. De ahí la importancia de del análisis del contexto en el que se forjó todo un equipo de maravillosas especialistas en la Comisión Nacional de Búsqueda que fueron despedidas y perdieron su trabajo por estar señalando. El análisis de contexto aquí indica que es este grupo de crimen organizado o esta colaboración de autoridades. Esa gente perdió su empleo por haber hablado de estos hechos. ¿Cuántas personas desaparecidas? Acá casi no se nota, ¿verdad? Pero era 112,000. La última cifra que se supo y ahí se detuvo fue más bien 125,000. Eso fue a mediados del año pasado cuando corrieron a toda esa gente, la despidieron. En la Ciudad de México, la Comisión Nacional de Búsqueda dijo que tenía registro entre 1990 y el año de 23 de 11,520. Acá el tema es que van a oír ustedes o podrían oír muchísimas cifras. Siempre lo que tienen que preguntar es quién emitió esa cifra, qué periodo abarca, porque las cifras varían, incluso cuando estaba el registro actuando variaban diario cambiaba el número. Entonces aquí pues estos números solo dan una idea aproximada de la magnitud del problema, pero nunca son totalmente ciertos porque hay muchos casos que no se denuncian y también es difícil saber. La ley dice que todos los que están desaparecidos deben permanecer en el registro independientemente que se les encuentre vivos o muertos. Hay otra columna que dice fue encontrado vivo o muerto, pero ese es como para llevar la contabilidad de desaparecidos, ¿no? Entonces acá, como ven, es otro el periodo que es nada más durante el periodo del anterior gobierno en la ciudad, era 7,588 personas, de las cuales 57% eran hombres y 43 mujeres. Aquí lo que destaca es la diferencia con respecto a otras entidades del país. Aquí en la ciudad es más alto el porcentaje de mujeres. En otras entidades, como es mucho más un fenómeno directamente relacionado con el crimen organizado, eh, 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 son más hombres que mueren en esas batallas, sea en manos de autoridades o de otro grupo delictivo. Aquí en la Ciudad de México son mucho más mujeres, como iremos viendo. Bueno, ya dije, cuántos son es difícil saber. Ahora, la pregunta, ¿dónde están? Pues ciertamente en muchos casos no sabemos, pero hay otra parte y otra parte importante, no es desdeñable, que de hecho lo que ocurre es que han fallecido y sus restos han sido enviados a la fosa común. Esta es la escena, miren ustedes. Bueno, olvidé decir, ¿cómo encontré todo esto? Es muy importante, muy importante. Fui miembro de la Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. Y allí empecé a oír, teníamos reuniones, y yo la verdad que empecé con absoluta ingenuidad, como siempre soy. Yo desconozco todo, vengo a aprender y no sé qué. Y empecé a oír los datos que daban las autoridades. Yo decía, este dato no checa, antes nos dieron este otro,
ahora dicen, no checa, no checa, pero yo anotando, anotando, anotando en todas las reuniones que teníamos con las autoridades. Y un día dije, esto no me suena, esto no suena lógico. Voy a recuperar todas las notas con esos diferentes números que nos fueron dando a lo largo de 2 años y que no checan, no checan. Me senté, reuní los números y dije, siguen sin checar y no sé por qué. Hasta que averigüé un dato absolutamente central y relevante, que es el hecho de que el servicio forense, ahí donde llegan esos cuerpos, tiene la facultad de expedir los certificados de defunción. Y ese es el dato clave, porque ellos tienen el poder de etiquetar esa muerte. ¿Y qué es lo que hacen con esa etiqueta? No van a fallar, porque ellos tienen que hacer la autopsia, tienen que practicar una serie de pericias que además no siempre practican, pero lo que ellos hacen es, sí, cierto, murió de manera violenta, pero no sabemos, dice el forense, si fue un homicidio, un suicidio o un accidente. ¿Cómo que no saben? Si eso es su expertise, eso es su especialidad, pero entonces eso les da la facultad de expedir un certificado de muerte defectuoso en el cual no cumple con los estándares internacionales, con los criterios, de manera que la institución de estadística, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en México, es el que lleva esos registros, y entonces el forense le dice ahorita, veré rápido los números, no es fácil entenderlo, pero es mejor explicarlo. El forense dice, sí, esta persona murió de manera violenta, pero luego tiene que poner, para que sea contado como un homicidio, tiene que poner cuál fue la causa de muerte. Se sabe, fue una muerte violenta. Esa no dejan de decirla, no son tan tontos. Pero cuando tienen que llenar el mecanismo que produjo la muerte, es decir, que el hígado, el cerebro, el no sé qué cosa, y si no ponen ese mecanismo que, que ocasionó la muerte, independientemente que sea una muerte violenta, no es contado como homicidio. Y aquí la explicación de por qué la hoy presidenta Claudia Sheinbaum dice que logró disminuir en 50% los homicidios en la Ciudad de México durante su periodo. No es verdad, no es verdad. Los homicidios, lo que pasa es que no fueron contados porque no, porque no se llenaron los certificados de defunción de manera correcta, no se llenaron, entonces no pueden ser contados. Entonces, ¿dónde está? Fíjense ustedes, esa comisión nacional que dije con un montón de expertos se dio a la tarea de ir a las fosas comunes y ver cuántos cuerpos habían sido llevados allí durante X periodo. Y ahí documentaron que se habían llevado 18,000 cuerpos, pero tan solo en el periodo justo de ese gobierno del 19 al 22. Quiere decir, bueno, no, ese era durante todo el periodo, pero 3,000 con restos humanos durante ese periodo, lo cual quiere decir que cada día en la Ciudad de México, los restos de 2.4 ahora son tres personas son depositados en la fosa común, cada día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La escena es esta. En la ciudad, diario desaparecen, imagínense ustedes, diario, la fiscalía recibe reporte de unas 20 personas que desaparecen en la Ciudad de México. Pero ¿qué es la mayoría de los casos? La mayoría de los casos son esos jovencitos que desaparecen. Y a mí me los explicaron los ministerios públicos que entrevisté y que hacen estas investigaciones. La mayoría de los casos es, el adolescente se fuga de su casa porque sacó malas calificaciones, tiene miedo que lo castiguen, se va.
La chica que sí se va de fiesta o con amigos o está enojada porque no la dejan usar su tablet, porque la castigaron, porque no le dejan ver al novio, al chico porque no lo dejan ir. Esos chicos se van, pero se van de su casa por 2, 3 días y regresan. Entonces, de esos 20 que desaparecen, como alrededor de 15 son casos que se aclaran en unos cuantos días, pero hay otros 5 que permanecen allí, que esos son investigaciones más serias que el Ministerio Público no puede o no quiere o no tiene la capacidad de hacer. Entonces la historia es que, ¿por qué van a dar a la fosa común? ¿Por qué? Por negligencia de las autoridades y por apatía y por ocultar homicidios. Por todas esas razones van a dar a la fosa común. Supongamos que el chico desaparece y, en realidad fue asesinado, su cuerpo queda tirado a media calle, es trasladado a la fiscalía. ¿Qué hace la fiscalía? A veces el chico trae aquí la identificación y no hay autoridades que corran a ese domicilio y digan, oigan, aquí hay un chico. No hay. ¿Por qué? Porque no hay sensibilidad, porque no hay tiempo, porque no hay recursos, porque no hay interés. Ese chico, la mamá llega y reporta, mi hijo llevaba unos tenis amarillos y desapareció tal día en tal zona. El cuerpo está en la fiscalía y adivinen qué, esos tenis amarillos ¡pum!, se perdieron, no es la referencia que la madre da, lo mandan al forense limpiecito, donde se borran las evidencias de lo que ocurrió, de la manera que esa persona murió, de manera que no lo vamos a saber nunca, porque ya lavaron el cuerpo, ya quitaron las pertenencias. El 50% de la explicación de por qué muere una persona está en la escena de la muerte. Ese 50% no hay tiempo, no hay voluntad, no hay recursos, lo mandan limpiecito al forense. Y el forense, como está hasta acá de cuerpos, no puede guardarlos tanto tiempo. Cada día lleva 3 de esos cuerpos a la fosa común. Y la madre, mientras, nadie cuando se le desaparece un hijo dice, voy a ir al forense. No, primero busca y dice, se habrá ido con los amigos, no está aquí, eso le llevará un par de días. Luego empieza a buscar en los hospitales, pues tampoco, lo habrán detenido, pues tampoco. El último lugar a donde quiere llegar es al forense, porque ya descartó todos los demás. Cuando llega al forense, ya el forense lo despachó a la fosa común, aun cuando ese chico tenía una identificación y tenía unos tenis amarillos como referencia de que podría haber sido encontrado y no lo es. Tú me dices si ya se me va el tiempo, se me va. Ahí va. Y entonces fue allí que yo empecé a decir, esto no me checa. O sea, yo vi que empezaban a aumentar los desaparecidos y disminuir los homicidios. Fue ahí la pregunta que me hice. ¿Hay relación entre homicidios que disminuyen y desaparecidos que aumentan? Y hasta que encontré esto sobre el certificado de defunción, encontré esa explicación de cómo es que aquí solo se muestra que bueno, también hay otra explicación muy lógica de por qué en ese periodo del gobierno anterior las desapariciones incrementaron 400%. Obviamente, porque se creó la ley a partir de entonces y la comisión de búsqueda, de manera que había un mecanismo y un órgano que los registrara y un lugar a donde denunciar, que no era solo la fiscalía, como siempre, estaba la comisión de búsqueda local, sigue estando, pero a ella no llegan todos los casos. Pero bueno, eso es también lo que explica este incremento de desapariciones. Estos son los números que lo que noté, bueno, es difícil. Fíjense, la columna de en medio son las cifras oficiales
Entonces, fíjense, el Instituto Forense dice, yo, por decir un año, el último, tengo 1,000 cuerpos que murieron de manera violenta. El Instituto Nacional de Estadística dice, no, solo 747. ¿Por qué? Porque los demás no cumplieron el requisito del certificado. Y el secretariado ejecutivo dice que eran aún más, porque ahí llegan los delitos que son reportados. Es que cada fuente recupera distintos casos. Entonces acá está otra vez, estas cifras. El Instituto Forense dice intención no determinada. Fíjense acá, el Instituto de Estadística, que es el que cuenta esos certificados, mientras que el Instituto Forense solo considera 60 como intención no determinada, el INEGI no encontró satisfactorios cada vez más certificados. Entonces es un poco ilógico, ¿no? Las autoridades, en vez de ser cada vez mejor especializados y encontrar aquello que no encuentran, no, cada vez son menos, cada vez hayan menos. La explicación no hace sentido, no lo hace. Y este es el número de personas desaparecidas que, como dije, incrementan um, a partir del 2019 por la creación de esa ley y de esa comisión de búsqueda. Entonces aquí es lo que explico, lo que ya dije, pero el otro dato que me dio la confirmación de mis sospechas es este dato importantísimo. El Instituto de Estadística sí dijo, mientras que en el país estos certificados de defunción que son de muertes y que no se pudo determinar el mecanismo, son 7%. En la Ciudad de México, donde existen las mejores capacidades, más profesionales, más competentes, más especializadas, 35%. Ahí está la cosa, ¿no? O sea, es clarísimo cómo, eh, cómo era ha sido una manera de ocultar homicidios y no hubo respuesta para esto, no la hay. ¿Cuál es el grupo más vulnerable a desaparecer? A diferencia de lo que ocurre en otras entidades, que son los hombres, sí, los hombres jóvenes. En la Ciudad de México son las mujeres jóvenes de entre 12 a 24 años, porque además hay una violencia exacerbada en contra de las mujeres, como existe tal grado de impunidad, más del 95% de los homicidios quedan impunes. Es fácil matar chicas, desaparecerlas, las tiran allí en un basurero, las destazan, las dejan a la orilla de un terreno. No importa, no importa, porque saben que las autoridades no tienen la capacidad, a veces la capacidad, a veces la voluntad de perseguir esos delitos, pues sigue creciendo. Entonces, yo me pregunto, ante esta explicación que las autoridades nos dieron muy tranquilamente, decir, ya está, miren, nosotros hemos tirado el número de homicidios en la ciudad a la mitad, qué exitosos hemos sido con nuestra política de seguridad. Y yo me pregunto, ¿y las desapariciones no cuentan? ¿No sería igualmente preocupante no solo que supuestamente bajen los homicidios, sino que aumenten las desapariciones? ¿Eso no importa? Pues no, a estas preguntas ninguno de las autoridades, cuando se han parado ante el Congreso de la ciudad para explicar los resultados de seguridad, hablan de cuántos robos disminuyeron y cuántos fraudes, y todo disminuyó. Como decía un amigo más experto en estadísticas que yo, si fueran ciertos los datos que hace años nos vienen dando las autoridades, el robo disminuyó, ya los ladrones habrían comenzado a devolver lo robado, porque la estadística no da. Si cada año bajan 15% y 15% cada año, y ya este sexenio se despacharon con que baja 50%, todos los delitos bajan. Pero no hay auditoría sobre esos números, nadie los revisa, nadie certifica que son números ciertos, ¿no?
¿En dónde vivían? Y aquí vemos las delegaciones en la ciudad, las alcaldías donde vivían, pero eso no es suficiente para saber eh, en dónde desaparecieron. Los datos, como siempre, son muy incompletos porque las autoridades registran el domicilio de la gente, pero no necesariamente desapareció allí. Esto es lo que decía antes, como siempre hay eh, sitios propicios para desaparecer cuerpos, como son barrancas, baldíos, basurales, etcétera. ¿Quiénes son los que desaparecen? Ya dije antes, 55 hombres, 45 mujeres y ya dije de 12 a 24 años las mujeres. Esta es otra cosa que nos muestra muy bien estos datos que no voy a leer. ¿Quiénes desaparecen? La gente marginada, la gente de esos barrios a las orillas de la ciudad, Xochimilco, Tláhuac, y gente de bajo nivel educativo. No son, también hay gente que estudia, también lo hay, porque también son susceptibles de ser captados por herramientas, pero la mayoría de los que desaparecen son estas gentes más frágiles. Según la comisión local, han localizado a 64 y 90% con vida y 9 sin vida. Pero como dije, ellos solo se ocupan de un número reducido de desaparecidos. ¿Y cuáles son los obstáculos? Y los obstáculos son esta manera de proceder de las autoridades que ya señalé, pero sobre todo, caray, en cualquier país decente, medianamente desarrollado, no es un problema tecnológico, sino es un problema político. O sea, en cualquier país decente, no solo todas las autoridades saben justo en el momento que se reporta una desaparición, en especial si es de mujeres o de menores de edad, incluso en Estados Unidos, en las ciudades, no sé si en Brasil o en Argentina tengan algo así, al teléfono del ciudadano de esa localidad llega, desapareció un niño de 12 años, tú, alerta, no sé qué. Bueno, eso no tiene dificultad para hacerse, pero acá cada autoridad tiene su registro y acá, como dije, reportan una cosa y tienen que ir a otro lado a reportar otra. Y esas autoridades no se comunican entre sí. Si en tiempo real hubieran dicho, aquí está un muchacho con tenis amarillo y lo saben, al mismo tiempo todas las autoridades de la ciudad que tienen que ver con esto, lo encuentran al muchacho, saben dónde fue, saben que murió y ahí está. Pero no, la angustia de la familia permanecerá por años y años porque las autoridades no se comunican entre sí, no generan un único registro, ni las autoridades tienen empatía para decir, sí, aquí llegó un chico así, con una identificación, y lo notifiquen de inmediato. Eso no existe. Y falta también de análisis del contexto para entender el fenómeno, todo esto, ¿no? En fin. Y lo que podría ayudar a que se encuentre a estas personas es, como ya dije, un registro único que en tiempo real diga, ahorita se reporta esta desaparición, ¿quién lo tiene? ¿El hospital, la cárcel, el forense? ¿Quién tiene a esta persona? Que se sepa, eso no existe. En fin, tendrían que tener, por supuesto, mayor empatía por las familias. Las autoridades tendrían que estar hablando de este problema para hacer políticas de prevención, informar. ¿Saben qué? Los chicos, las chicas están desapareciendo así porque las contactan de este y este otro modo. Las autoridades no dicen nada de eso. Nada de eso, no están haciendo una labor de prevenir en las escuelas, etcétera, etcétera, sino que y no están conectados con albergues de personas que viven en calle o en hospitales. Tantas circunstancias no se conectan unos con otros. Conclusiones, ya llegué, por fin, ya. Durante los últimos años, me parece que hemos asistido a un proceso de creciente degradación de nuestra condición humana que nos ha hecho aceptar como natural lo que no puede serlo
que nos ha acostumbrado a ver la desaparición como parte de circunstancias inevitables. La mayoría no estamos listos para escuchar el llanto de las familias, al que también nos hemos acostumbrado, mientras que preferimos mirar para otro lado para no dejarnos tocar por su dolor. Esa es la conclusión. Gracias. Justo a tiempo, le iba a sacar ya la tarjeta de los 5 minutos y lo logró. Muchísimas gracias, doctora Saola. Creo que nos ayuda a pensar y comprender qué es lo que está pasando en este país, ¿no? Y por qué seguimos inmersos en esta crisis humanitaria. Yo me quedaba pensando, pues sí, derivado de toda esta incertidumbre en la que terminamos todos involucrados de no saber qué pasó, dónde están y todas cientos, miles de personas, millones, ya no sabemos, ¿no? Este juego de las cifras nos tiene locos. Y sobre todo todas estas vidas de las familias, niños que están siendo afectados por una desaparición. Bien, pues, ¿les parece bien? Nos quedan algunos minutos para abrir una ronda de preguntas y comentarios. No sé si aquí en la sala alguien quiere tomar la palabra. Tenemos preguntas de Zoom, perfecto. Entonces, pero acá también tenemos participaciones. Sí, gracias, doctora Pita. Tú dime, comenzamos con... ¿Está bien si juntamos dos? Ok, juntamos dos. ¿Le parece bien, doctora? Sí, claro. Ok, entonces juntamos dos. En el Zoom, Edna Bravo, dice, sobre lo que comenta la doctora Saola, hay un artículo de Hilda Mazariegos, el diario de campo encarnado, apuntes para una propuesta metodológica para el estudio de las emociones desde y con el cuerpo. Una recomendación. Ok, gracias. Me quedé pensando en algo que viene de un hilo de ayer también, que tiene que ver con las clasificaciones de las desapariciones. Y a partir de tu exposición me preguntaba si era posible hacer una distinción entre las desapariciones que son producto de una tecnología de la desaparición en una dinámica o criminal o vinculada a estas complejas relaciones familiares que vos describías, y otro tipo de desapariciones que son las que podemos llamar desapariciones burocráticas. Creo que lo que vos mostrás de la producción de información y la inconsistencia al poner en relación todos esos registros, nos está hablando de esa dimensión burocrática, ¿no? De la forma de clasificar, de cuantificar, de tipificar. Y entonces me preguntaba eso, si esto no era un punto interesante para seguir avanzando en su análisis, ¿no? ¿Cuántas de esas desapariciones son en verdad desapariciones producto de la burocracia que no identificó a esa persona, etcétera? Y después pensaba en que, por supuesto, independientemente de la dimensión, porque lo que vos traes tiene una dimensión así casi inenarrable, ¿no? Pero pensaba en el trabajo en Argentina de Natalia Federman, hay otro trabajo de Jimena Tordini y también el trabajo de Flavia Medeiros en el Instituto de Medicina Legal en Río de Janeiro, que me parece que pueden ser interesantes para contrastación. O sea, todo el tiempo pensaba sobre eso, ¿no? En la posibilidad de esa contrastación. Por ahí va. Tenemos dos preguntas más. Vamos a darle la palabra a la doctora y ahorita tomamos sus preguntas, ¿de acuerdo? Adelante, doctora. Bueno, primero decir que quien quiera consultar el trabajo está publicado por el Colegio de México en la página de las publicaciones del Colegio de México. Se publicó recientemente. Y con respecto a tu pregunta, yo la verdad que tengo la misma sensación, preocupación de que deberían distinguirse unas desapariciones de otras, pero la verdad es que no.
la ley de alguna manera no lo permite, digo, no es que uno no lo pueda intentar hacer, no lo permite bajo el principio de que toda persona desaparecida tiene el mismo derecho de ser buscada independientemente de la causa o de la raíz de su desaparición. Y esa ley como que ha marcado esa pista, pero hay un hecho cierto en lo que dices, muy cierto. Cuando dije que el último registro hasta donde se paró es de 125,000 personas desaparecidas en el país. Por el otro lado, también dato oficial, hay 53,000 cuerpos en los servicios forenses, no los que ya echaron, no los que ya echaron a las fosas comunes. Entonces habría que empezar por esos 53,000 cuerpos que están en manos del Estado para tratar de hacer ese match entre el ADN de los familiares que buscan y los cuerpos que están en manos del Estado. Y con respecto a los trabajos de Argentina y Brasil, claro que me encantará conocerlos y comparar y contrastar los resultados. No sé si, te digo que bueno, solo recuerdo alguno que no sé si es la autora que mencionas de Argentina, que me sorprendió los mecanismos tan similares o la problemática tan similar. No sé sobre Brasil, nos dirán los profesores, sí, si es parecido a la cosa o no. Yo soy la que les pregunto ahora a ellos. ¿Qué nos dicen? Gracias, doctora. Vamos a tomar un par de preguntas más, por favor, acá y allá con Eric, de este lado. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la investigación en primer lugar. También como que me he quedado con ganas de revisarla. Yo también estoy trabajando temas de desaparición y es bueno como tener esta interlocución. En primer lugar, le quería preguntar, este tema de la detención del registro no me queda muy clara. Yo tenía entendido que había habido una suerte de desdoblamiento, es decir, se generó un registro paralelo que se estaba alimentando por una estrategia que se tomó de hecho de la Comisión local de la Ciudad de México, ¿no? Con el fin de detener duplicaciones. Eso es lo que ellos justificaron, ¿no? Detener duplicaciones y esto, pero hasta donde yo tengo entendido, y aquí me gustaría también ver si estoy desactualizada, el registro nacional, el REMPEDNO, se sigue alimentando porque depende de las bases locales de fiscalías y comisiones locales. No sé hasta qué punto la Comisión Nacional lo sigue alimentando, pero hasta donde yo tengo entendido, fiscalías y comisiones sí deben seguir alimentándolo, ¿no? El tema del otro registro, de este registro paralelo que de hecho ni siquiera tiene, o sea, que no es oficial, no puede serlo porque no lo prevé ninguna ley, ha sido un gran problema, ¿no? Para las familias. En el colectivo con el que yo colaboro hay personas que no aparecen en ese otro registro, pero sí aparecen en el REMPEDNO, lo cual pues también es un problema. Pero bueno, hasta donde yo tengo entendido, el REMPEDNO no se detuvo, entonces a ver si ahí nos puede decir pues si tiene alguna otra información, porque me quedé preocupada con esto. Luego, también un poco en diálogo con lo que decía la doctora María Pita sobre el problema de cómo dar diferentes categorías a las desapariciones. Yo creo que hay el problema y lo que también fue parte de una iniciativa de las familias de no necesariamente vincular la desaparición con el delito, tal vez sí presuponer un delito, ¿no? Dar una presunción de delito, pero no vincularlo directamente para, por un lado, poder separar la investigación de la búsqueda, ¿no? Entonces, que las fiscalías no estuvieran únicamente o no fueran la única institución dedicada a la búsqueda, ¿no? Por todo el problema que ya sabemos que existe con fiscalías. Pero claro, el problema, o sea, lo que podría llegar a suceder si habláramos de desapariciones no vinculadas a delitos, que entonces de alguna forma estarían dando la justificación a las fiscalías para no investigar también esas desapariciones, ¿no? Que por otra parte, además, una desaparición burocrática puede estar vinculada a un delito, ¿no? O sea, puede haber sido un delito la que lo produjo, que ese cuerpo llegara a CEMEFO lo enviara a fosa común y ahí desapareciera burocráticamente, o sea, que se produjera esa doble desaparición, ¿no? Pero de un inicio pudo estar vinculado a un delito. Y bueno, lo dejo aquí para dar paso a otras palabras también.
Gracias. Allá con Eric, por favor. Muchas gracias, doctora, por su intervención que da la idea justamente no solamente de las problemáticas, digamos, que se están enfrentando en términos de cifras, sino también en términos estructurales de las relaciones políticas que están impidiendo una búsqueda eficiente de las personas que están ahí y que no están, desgraciadamente. Yo creo que considerando lo que usted ha expuesto y pensando un poco en este momento coyuntural, como para pensar en alguna estrategia futura, ya no sé si pensar en términos en una política de construcción de paz, pero por lo menos en una política de pacificación, ¿cómo podría darse una posibilidad en que pudiera haber convergencias entre los colectivos y el gobierno entrante? Y justamente creo que, por lo que usted nos está mencionando, creo que la clave está justamente en el desempeño que se ha tenido en términos de la búsqueda en la Ciudad de México. Así que eso creo que tal vez nos puede dar una idea, pero no sé, ahí me gustaría saber su opinión en torno a ello. Esto es suficiente. Adelante, doctor. Mencionó la compañera, estoy de acuerdo. Esta estrategia que se diseñó en la Ciudad de México, la verdad es que sonaba como una muy buena estrategia, inclusive fue diseñada por la Agencia de Innovación Digital y no sé qué, y no sonaba mal. Era decir, bueno, busquemos a esas personas a través de un montón de registros en bancos, para saber si tiene una cuenta, en impuestos, saber si pagó impuestos, en el registro civil, para saber si se casó, se murió, si hay en el registro civil. O sea, cotejar el registro de personas desaparecidas con un montón de registros, inclusive saber si se había vacunado en la pandemia o no. O sea, sonaba una estrategia pues inteligente, viable. No dio ningún resultado. La verdad es que cuando dieron esas cifras de, encontramos la estrategia, y miren, este grupo, pues en realidad está ilocalizable. O sea, todas las categorías que dieron, si tú decías, bueno, de hecho lo que están diciendo es que continúan desaparecidos. A los 112,000 con los que cotejaron con todos estos registros, de hecho, continuaban desaparecidos 90,000. Solo habían sido susceptibles de encontrarse en vivo o en muerte con pruebas, evidencias y demás, como 16,000. Los demás continuaban desaparecidos. En la Ciudad de México, cuando se aplicó esa estrategia, salieron a las calles las autoridades. Y es que aquí hay un doble problema, que es problema propiciado por los propios ciudadanos también y por las autoridades. Todo este fenómeno que describí de los adolescentes que se van de su casa, pero a los días regresan, hace que la autoridad va acumulando y acumulando números de desaparecidos, no se dan a la tarea en su momento de dar seguimiento si se encontró a los días, ni los ciudadanos acuden a la autoridad para decir, oiga, yo vine a reportar un desaparecido, pero la verdad ya lo encontré. ¿Y por qué no lo hacen? Claro, pues porque son maltratados, ignorados por las autoridades, lo que sea. Pero allí hay esa doble cosa de que otra vez, desconocemos realmente cuántos desaparecidos porque no se reportan cuántos fueron encontrados, ¿no? Y como decías tú, que seguía habiendo un registro porque las fiscalías están en paralelo o que aunque no nos informen, se sigue alimentando ese registro a menos que las fiscalías tengan la consigna de no pasar más registros. Y eso ha ocurrido. En Jalisco, por ejemplo, que es el primer estado con el mayor número de desapariciones, el gobierno también paró el registro y dijo, no, aquí no, tampoco. Manipular los números, eso es algo que se les da muy bien. También el tema de si hay delito que perseguir o no,
es una manera, como bien dijiste, muy fácil que las fiscalías se deshacen de la responsabilidad porque dicen, ah, no, ya se encontró a esta chica. En realidad se fue de su casa porque quiso. No hay delito que perseguir, ya no investigó nada. No, señor, es posible que esa chica se fue porque está siendo abusada, porque está siendo violentada, pero ahí ya no les interesa. Ya se fue, ya regresó, punto. No hay delito que perseguir. Y llegaron al absurdo de estos tipos de chicas que, como mencioné, desaparecen unos días y regresan, llegaron al absurdo de decir, bueno, se fue por su voluntad y ya regresó. No, no regresó, la encontraron tirada en un terreno baldío, semidesnuda, drogada, eh, perdida. ¿Cómo que ya regresó? ¿Cómo que se fue por su voluntad y regresó por su voluntad? No, o sea, hay complicidades entre autoridades y redes de trata fuertísimas. Por algo es un fenómeno que no se ha logrado parar ni disminuir. Al contrario, como hay otra vez tanta impunidad, las redes de trata hacen lo que quieran y lo siguen haciendo porque hay ese nivel de impunidad, ¿no? Um, y luego lo que decía el compañero sobre relaciones políticas que operan para no encontrar a los desaparecidos, por supuesto que sí. Y lo que dices también de una política de pacificación, tienes toda la razón, pero no puede haber política de pacificación alguna si no hay justicia. No nos hagamos tontos, es imposible que haya justicia para todos los casos de desaparecidos y de homicidios. Es imposible, no podemos esperarlo porque las autoridades, las instituciones no tienen capacidad. Tendría que haber mecanismos como de justicia transicional o comisiones de la verdad. Justicia no va a haber, pero las familias sí quieren la verdad. Mientras ellas no conozcan la verdad de lo que ocurrió con su familiar, no va a haber paz posible, ¿no? Y no va a haber paz posible mientras no se reconozcan esos hechos y esos delitos que, como hay tantas autoridades coludidas, involucradas, es también por eso que no se investiga, ¿no? Muchas gracias, doctora. Vamos apenas a mencionar algunas de las preguntas que estamos teniendo en Zoom porque son demasiadas, entonces no nos va a dar el tiempo para presentar todos los comentarios, pero solamente decirle que Viridiana Guerrero pregunta si podría recomendar algún trabajo de corte antropológico que hable sobre procesos burocráticos que enfrentan las víctimas de desaparición, si hay algún avance de la propuesta o esta recomendación que está haciendo usted en este trabajo. También Mariana González y Mariana Viridiana se suma, ¿no? Dice que como antropóloga se siente orgullosa de descubrir perfiles como el suyo. Mariana González señala que después de escuchar sobre esta deshumanización y degradación que existe ante el aumento de desapariciones y pensando en el concepto de dolor que hacía usted referencia, ¿qué propuesta tendría para contrarrestar esa degradación o destrucción de la vida? ¿Me permites contestar en un minuto? Por supuesto. Sobre si hay tesis antropológicas que den cuenta de ese maltrato de las autoridades, sí. Sobre todo hay tesis, quiero decir, tesis de estudiantes jóvenes que se están involucrando en estos temas y habría que buscar esas tesis. Se han hecho, por ejemplo, en Baja California, en diversos lugares, ¿no? Hay trabajos que dan cuenta de esta, pues, negligencia de las autoridades, ¿no? Sobre las recomendaciones que hice en este trabajo, lamentablemente no hay avance. Se detuvo el proceso que ya iba encaminado para juntar los registros de todas las autoridades para que en tiempo real se comuniquen. No ha ocurrido. Cada autoridad, cada institución quiere su propio registro, no quiere compartirlo con otra institución. Hay muchos líos legales, no, estos son datos de la institución, no se pueden compartir. De hecho, yo estos registros, algunos de ellos son públicos, otros no lo son. Me los pasaron por debajo de la mesa
Y eso fue lo que me permitió armar esto, ¿no? ¿Y qué propuesta habría? Las propuestas ahí están, las que mencioné, pero agregaría de manera muy importante este tema de que las autoridades tienen que reconocer el problema, tienen que hablar de él y se tienen que esforzar para que, aunque no haya justicia, por lo menos sí haya verdad. Yo creo que eso sigue siendo muy importante. El reconocimiento, ¿no? Y estamos puntualmente terminando esta conferencia magistral. Les pido un fuerte aplauso para la doctora Elena Saola e invitarlos a la mesa 1, etnografías de burocracias estatales. Comenzamos ya, en lo que cambiamos nada más, supongo. Muchas gracias a todas y todos.